Bueno, entonces, ¿qué finalidad tiene el acto jurídico de renuncia de gananciales? ¿Qué finalidad tiene? Si habíamos mencionado que ese acto jurídico de renuncia de gananciales tenía que ser en el interregno entre la disolución y la liquidación, que no podía ser antes y que no podía ser después de liquidar. Es más, desde el punto de vista práctico, yo los invito a ustedes a un ejercicio que yo he hecho de manera recurrente, porque siempre reviso mucho el tema de la renuncia de gananciales en las escrituras públicas de liquidación de sociedad conyugal. Para quienes son litigantes, para quienes los han hecho, para quienes trabajan revisando ese tipo de escrituras públicas, yo los invito a algo. Cojan escrituras públicas de liquidación de sociedad conyugal y una vez liquidada la sociedad conyugal, a lo último siempre se pone una cláusula que se denomina renuncia de gananciales o renuncia parcial de gananciales. Se dice, por ejemplo, vamos a liquidar la sociedad conyugal así, tales bienes para uno, tales bienes para el otro, y en la parte final lo que se hace es que frente a los otros bienes hay renuncia de gananciales recíproca. Entonces hacen la disolución, posteriormente hacen la liquidación y termina el acto jurídico diciendo que hacen una renuncia de gananciales recíproca. ¿Sí? Entonces, frente a los bienes aquí no incluidos, renunciamos a gananciales. ¿Será que es posible esa renuncia parcial? Y contestábamos en la sesión pasada que no, no es posible la renuncia parcial. Y para resolver esa pregunta, quiero mostrarles la siguiente gráfica. Miremos acá, miremos esta gráfica. En esta gráfica, si la estamos viendo está bien, si de pronto no se ve me avisan. Tenemos lo siguiente. Yo hice esta línea del tiempo que yo se las explicaba la sesión pasada. Esta línea horizontal es una línea de tiempo. Hice 3 momentos. La persona contrae matrimonio, disuelve la sociedad conyugal y posteriormente la liquida. Esta segunda raya, que equivale a la disolución de la sociedad conyugal, puede ser porque al mismo tiempo se haya disuelto el matrimonio. Recordemos que la disolución de la sociedad conyugal ocurre por disolución del vínculo matrimonial. Entonces, muerte, nulidad, divorcio, que son eventos que me llevan a la disolución del matrimonio, generan la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, hay otros eventos que disuelven la sociedad conyugal, pero no terminan el matrimonio. Ejemplo, sentencia de separación de cuerpos, no termina el matrimonio, solamente se autoriza la separación de cuerpos, pero no hay terminación del vínculo matrimonial. Sentencia de separación de bienes, no termina el vínculo matrimonial, pero sí se disuelve la sociedad conyugal. Y en sexto lugar, por mutuo acuerdo elevado a escritura pública, en cuyo texto al mismo tiempo incluimos la liquidación de la sociedad conyugal. Miren ustedes que en un segundo momento o en un tercer momento tenemos matrimonio, disolución de la sociedad conyugal y en un tercer momento tenemos la liquidación de la sociedad conyugal. Miren ustedes que aquí yo les pongo un espacio, ¿sí? Y ese espacio lo grafiqué con este óvalo. Entre la disolución y la liquidación tenemos un derecho de gananciales. Tenemos unos gananciales, que es un bien a título universal y que les explicaba la sesión pasada que estos gananciales son un patrimonio autónomo. El derecho que yo tengo a estos gananciales se denomina así, derecho de gananciales. Y es un derecho a título universal. Ojo, aclaro que la sociedad conyugal comienza con la celebración del matrimonio. La sociedad conyugal. Porque no podemos decir, y en eso la Corte ya las últimas sentencias, y ahorita les menciono una, ha manifestado que debemos dejar ese aforismo de que las sociedades conyugales nacen en el momento en que terminan. No, el derecho de gananciales, lógicamente, surge en este interregno entre la disolución y la liquidación, sin desconocer que la sociedad conyugal comienza en este momento
es decir, con la celebración del matrimonio. O sea que desde el matrimonio a la disolución tenemos sociedad conyugal, pero como tal, el derecho a esos gananciales de la sociedad conyugal, a esa ganancia, lo tenemos una vez disuelta y antes de liquidarse. En este interregno es que nosotros debemos hacer el acto jurídico denominado renuncia de gananciales. No antes, porque todavía no hay gananciales, no después. Si no lo podemos hacer antes y no lo podemos hacer después, pues mucho menos lo vamos a poder hacer en capitulaciones, porque es que en capitulaciones nosotros no tenemos derecho de gananciales y por consiguiente pues no podemos renunciar a un derecho que no tenemos. Y yo les hacía el símil de que este derecho de gananciales es similar al derecho real de herencia, porque la persona muere, o sea, supónganse que esta raya de acá es la muerte, y hasta antes de la liquidación hay un derecho también a título universal en un patrimonio autónomo llamado herencia. Y así como yo puedo vender el derecho de herencia, también puedo vender o enajenar, digámoslo más ampliamente, vender, donar, permutar o cualquier acto negocio jurídico, puedo hacerlo con el derecho de gananciales, porque a pesar de que es un derecho de carácter universal, es un derecho de carácter económico que puede ser perfectamente avaluable en dinero. Yo puedo avaluar mi derecho de gananciales y puedo vender mi derecho de gananciales. Volviendo entonces a la pregunta, indiquemos lo siguiente. ¿Qué pasa entonces o qué finalidad tiene renunciar a mis gananciales? Y a mí esa pregunta me pareció muy interesante porque me hacen una pregunta similar cuando yo dicto el tema de sucesiones que me gusta tanto. Y me dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene yo renunciar al derecho de herencia? Momentico, es que no siempre las herencias tienen activos. Pueden ser mayores los pasivos que los activos. Pueden ser mayores las cargas, mayores las obligaciones que el beneficio que yo pueda tener. Entonces, si yo heredero veo que esta herencia me va a traer mayores complicaciones que beneficios, o mayores pasivos o mayores cargas, yo evalúo y perfectamente a través de un acto jurídico unilateral renuncio al derecho de herencia. Entonces yo puedo renunciar al derecho de gananciales. Claro, puedo renunciarlo. ¿Y lo puedo renunciar por los mismos motivos? Claro, por los mismos motivos. Usted puede renunciar al derecho de gananciales, o sea, hablando desde la realidad, porque la verdad yo no voy a ganar, sino que antes voy a perder, porque van a ser mayores los pasivos que los activos. Entonces, lo que yo hago es que cuando tengo el derecho en mi patrimonio, renuncio a favor del otro. Sin embargo, en la práctica, ese motivo de renuncia no es el que mayor se dé, no es la realidad. La realidad es que cuando hacemos actos jurídicos totales de renuncia de gananciales, cuando queremos despatrimonializarnos. Entonces, cuando un cónyuge se quiere despatrimonializar y que todos los bienes le correspondan al otro cónyuge o al otro compañero permanente, o por decirlo así, a los otros gananciales, los gananciales le correspondan totalmente al otro, es cuando en la práctica el acto jurídico se da. Y en esos casos, pues la ley me da soluciones. Y me dice, no, un momentico, si usted está haciendo ese acto de renuncia, ese acto le es inoponible a las personas a las cuales usted perjudique con esa renuncia. Por consiguiente, si usted renuncia a gananciales y eso perjudica a otros, ese perjuicio o ese perjuicio no, ese acto jurídico denominado renuncia de gananciales le es inoponible al afectado. Y recordemos entonces que la inoponibilidad es una sanción a los actos jurídicos.
¿Y cuándo se demanda la inoponibilidad? La inoponibilidad se demanda cuando el acto, yo no estoy atacando la validez ni la eficacia del acto jurídico. Yo digo, el acto jurídico es válido, entre las partes es eficaz, pero como soy un tercero perjudicado, ese acto jurídico denominado renuncia de gananciales me es inoponible, no me puede vincular. Y ahí los jueces de familia tenemos que saber manejar el tema de la inoponibilidad en un proceso, en un trámite de familia, porque nosotros solamente no conocemos de trámites liquidatorios, sino también de trámites, o los jueces de familia no conocen de trámites liquidatorios, sino también de trámites de carácter declarativo, como lo sería el acto jurídico de inoponibilidad a la renuncia de gananciales. ¿Quién puede ser un tercer perjudicado por el acto jurídico de renuncia de gananciales? Lo mencionábamos la sesión pasada. 1, acreedor. Está el cónyuge o compañero permanente renunciando a gananciales para que la prenda de sus acreedores pase a ser 0 y no tengamos que embarcarle. En materia sucesoral, la ley me da unas soluciones. Acá en materia de familia, la ley también me lo da y me dice, demande ese acto jurídico como inoponible al acreedor. Qué pena, me pagan y en el restante hay renuncia de gananciales, pero me pagan a mí como acreedor. Y eso también opera frente a los asignatarios forzosos, porque los asignatarios forzosos están protegidos por normas de orden público. Y la Corte, en sentencias muy antiguas, ha manifestado que ese heredero asignatario forzoso se legitima para demandar la inoponibilidad del acto jurídico denominado renuncia de gananciales una vez el renunciante ha fallecido. Porque en ese momento, cuando el renunciante falleció, ¿qué se configura? Me configuro yo como asignatario forzoso, antes no lo soy. Muere el renunciante, me convierto yo heredero en asignatario forzoso, si soy heredero asignatario forzoso, y a partir de ese momento me legitimo para demandar la inoponibilidad de ese acto jurídico denominado renuncia a gananciales. Ahí he venido contestando esa pregunta que quedó latente y que me parece tan importante. Pero desde el punto de vista histórico voy a dar una última explicación. La renuncia de gananciales realmente era más importante o tenía mayor utilidad práctica antes de 1932, antes de la ley 28 de 1932. ¿Por qué antes de la ley 28 de 1932? Porque porque hasta la ley 28 de 1932 existía potestad marital, es decir, el cónyuge varón, el marido, administraba los bienes de la sociedad conyugal y la mujer no tenía ni voz ni voto, o sea, no tenía facultad ni de administrar ni de disponer, porque eso era solamente del cónyuge marido, ¿sí? Del varón. Por consiguiente, si él hacía malos negocios, pues se iba a ver perjudicada la mujer y la mujer no tenía participación o ella no decidió en esos malos negocios. Por consiguiente, cuando uno va a las normas de renuncia a gananciales, incluso inicialmente decía, la mujer podrá renunciar a los gananciales y la norma aún lo dice. Pero aclaro, actualmente no solamente la mujer, también el hombre, porque a partir de la ley 28 de 1932, pues existe durante la sociedad conyugal, que comienza con el matrimonio, existe la libre administración o disposición de los bienes. Pero entonces, si volvemos al elemento histórico, realmente era más importante la renuncia a gananciales, pues antes de la ley 28 de 1932, porque le permitía a la mujer liberarse de los gananciales porque ya no tuvo ninguna injerencia en el manejo de los bienes
y no decidió absolutamente nada en esos malos negocios en el que se metió el marido. Por consiguiente, si ella no podía opinar, no podía decidir y no tenía ni voz ni voto, renuncio y que el otro asuma absolutamente las responsabilidades. Esa fue la filosofía inicial del acto jurídico denominado renuncia a gananciales, que como acto jurídico se mantiene, pero que actualmente puede ser realizado tanto por el hombre como por la mujer. De esa manera, considero que ya queda resuelta, ya sí debidamente, la inquietud